Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre 4 temas de la materia Teoría General del Proceso, los cuales son 1. El litigio, 2. Formas de solución a los conflictos, 3. La acción y excepción y por último la jurisdicción. Iniciamos con el primer tema, que es el litigio, que el Código Civil Federal en su artículo 70 no lo define, pero refiere que las demandas se pueden poner para la resolución de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia. Esto nos deja ver al litigio como una controversia que se suscita y se resuelve dentro de un procedimiento judicial. Nos dice que es el choque de fuerzas contrarias o conflicto de intereses que se lleva ante una autoridad jurisdiccional que emite un sujeto contra otro. Los elementos del litigio son los siguientes. 1. Puntos litigiosos. Son aquellos puntos en los cuales las partes están en desacuerdo. 2. Las partes. 3. Las pretensiones contradictorias. Cada sujeto quiere algo distinto. 4. La autoridad judicial. Y por último, el proceso judicial, que se llevará a cabo en la jurisdicción competente. La pretensión consiste en realizar una manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional para hacer valer un derecho o exigir el cumplimiento de una obligación. La demanda es el medio a través del cual es posible que se ejercite la pretensión, y esta la realiza el sujeto que tiene la manifestación de voluntad. La pretensión no es un derecho, es una declaración de voluntad, y los elementos son los siguientes. 1. Los sujetos que intervienen en el proceso. 2. Objeto y causa. Y por último, una actividad determinada en un lugar, tiempo y forma requeridos. El segundo tema es formas de solucionar el conflicto. 1. La autotutela es una reacción inmediata y personal de quien hace justicia por su propia cuenta. 2. Autocomposición, la renuncia del derecho propio en beneficio del interés ajeno. 3. La heterocomposición se da cuando el proceso termina por voluntad unilateral o bilateral de las partes. La acción. La acción es el medio para judicializar un conflicto, es la base de las demandas que inician los procesos judiciales. Cuando una persona física o jurídica requiere que un juez solucione un conflicto, esta persona debe interponer una demanda. Las características de la acción procesal son las siguientes. Inicia el procedimiento judicial. Debe existir un derecho subjetivo que proteger. A la acción iniciada por el demandante, el demandado podrá interponer excepciones u oponerse a la misma. No es necesario que solo se ponga una acción, se pueden acumular siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. La excepción es la herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que se ha interpuesto el demandante. El objetivo es impedir que el procedimiento siga su curso normal y que el juez entre a valorar el fondo del asunto por el que se demanda a una persona. Los elementos que debe de llevar la excepción son los siguientes. A. Los sujetos de la excepción. B. El objeto de la excepción. Y C. Causa de la excepción. El Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 35, dice cuáles son las excepciones. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto,
recibiendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. Es una función estatal de satisfacción de pretensiones ante una controversia y conflicto. La división de la jurisdicción. La jurisdicción contenciosa es aquella que lleva implícita la existencia de una controversia. Otra clasificación se refiere a su ejercicio y define 4 tipos o clases de jurisdicción: la jurisdicción propia, la delegada, la forzosa y la prorrogable. La jurisdicción propia es conferida por la ley a un determinado órgano de acuerdo con su función. La jurisdicción delegada es aquella que se ejerce por el cargo o comisión de otra autoridad. Esto es como los exhortos, comunicaciones que se establecen entre 2 autoridades del mismo grado jerárquico y en las cuales una de ellas solicita o exhorta a la otra para que se realice una determinada diligencia. Sigue la jurisdicción forzosa, que es aquella que debe ser única y exclusivamente a la autoridad. La autoridad es la única que la conoce, sin que pueda ser delegada o prorrogada a otra autoridad. La jurisdicción prorrogable se puede atribuir a un juez que no la tiene y se actualiza en el momento en el que las partes deciden someterse a la competencia de un juez distinto a aquel que debía de conocer sobre esta controversia. Lo que se prorroga es la competencia, no la jurisdicción.